Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso tutelado de investigación. Nos encontramos en la semana número 14 y el día de hoy abordaremos el capítulo número 13 del libro de texto concerniente al tema de el muestreo en la investigación cualitativa. El objetivo de la clase es que usted conozca, comprenda y aplique en su documento de investigación grupal tópicos importantes concernientes al muestreo en la investigación cualitativa. El doctor Roberto Hernández Sampieri indica que en un estudio cualitativo las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. En este contexto, es válido indicar que en esta fase es donde más se deben hacer esfuerzos para darle credibilidad al planteamiento de la investigación y sobre todo para la obtención de los datos que servirán para confirmar o rechazar una hipótesis. Según el autor, existen tres procesos o tres pasos fundamentales para poder desarrollar el proceso de investigación cualitativa. El primer paso es definir las unidades de análisis o casos iniciales. En este sentido, se entienden a todas aquellas personas o unidades de estudio que formarán parte de una muestra y sobre la cual se obtendrán datos para poder hacer mediciones referentes a varias características particulares. El segundo paso es elegir la muestra inicial, tomando en cuenta que a diferencia del proceso cuantitativo, aquí no importa que la muestra no sea representativa de la población. Y el tercer paso es revisar permanentemente todas las unidades de análisis y las muestras iniciales, y en caso de ser necesario, considerar la redefinición de la muestra. Es importante mencionar que las primeras acciones para elegir una muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. Es importante que al momento de observar el grupo objetivo o la población objetivo, usted pueda determinar qué tipo de características específicas son las que le interesan medir o estudiar para poder seleccionar a los elementos adecuados. ¿Sí? En las investigaciones cualitativas, regularmente nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos. De tal manera que en una población con tantas diferencias en características, usted deberá elegir inicialmente a aquellos que le den la pauta para iniciar un proceso de investigación, tomando en cuenta que en el camino muy posiblemente esa selección inicial pueda ir variando o transformándose inclusive a generar una muestra totalmente distinta a la original. En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es tan importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados del estudio a una población más amplia, como lo hemos hecho o como lo hemos considerado en el caso de la perspectiva cuantitativa. Lo que se busca en el estudio cualitativo es la indagación cualitativa en su profundidad. En tal caso, podemos decir que la muestra en una investigación cualitativa implica un proceso de selección de personas, de eventos,
de sucesos, comunidades, etc., sobre la cual se habrán de recolectar datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o de la población. Esa es quizá la principal diferencia entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. En la cualitativa no necesariamente la muestra será representativa de la población. El doctor Sampieri nos indica también que existen 3 factores que intervienen para determinar o sugerir por lo menos el número de casos que conformará a una muestra cualitativa. El primer factor es la capacidad operativa de recolección y análisis. Esto es, considerar el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos. No es de extrañar que en cada método de muestreo debemos ser coherentes con los recursos que tenemos, incluyendo el aspecto monetario, incluyendo el aspecto de tiempo, incluyendo inclusive el aspecto de conocimiento. El segundo factor es el entendimiento del fenómeno, es decir, el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación que más adelante se denominará saturación de categorías. No debe olvidar que la investigación se debe a unos objetivos planteados en su fase inicial y que tienen como respaldo unas pruebas, unas preguntas de investigación. Y el tercer factor es la naturaleza del fenómeno que se está analizando, es decir, si los casos o las unidades son frecuentes y si son accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Es importante que tome en cuenta estos 3 factores al momento de que usted quiera configurar una muestra para una investigación cualitativa. Según Neumann, en el año 2009, indica que la indagación cualitativa no se fija a priori en un tamaño de muestra, es decir, antes de la recolección de los datos, sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces únicamente se perfila un número aproximado de casos. Pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos. A este concepto se le denomina saturación de categorías. Dicho de otra forma, podríamos decir que se elige una muestra inicial con personas o sujetos que consideremos propicios para obtener información, y cuando estas personas o elementos de la muestra inicial hayan cumplido su cometido de brindarnos la información, a esto le llamaremos una saturación de categoría, es decir, cuando ya no podamos obtener de estas personas ningún tipo de dato nuevo o información nueva. Algunas personas, algunos autores recomiendan ciertos tipos o tamaños mínimos de muestras. Sin embargo, es preciso indicar que no hay parámetros definidos ni precisos para la conformación de una muestra de tipo cualitativa. La decisión del número de casos que conformen a una muestra es totalmente del investigador. El doctor Roberto Hernández indica que los estudios cualitativos se pueden considerar como estudios artesanales, en el entendido de que los estudios cualitativos están hechos con trajes hechos a la medida de las circunstancias. Esto significa que no existe un método específico para poder considerar a una investigación cualitativa, sino es el investigador quien la va creando a su antojo según las necesidades de información y procedimientos que se vayan presentando en el camino. Lo más importante, indica el libro de texto,
es que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. Recuerde usted que a diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo implica la inmersión en el campo, y esa inmersión significa que tengamos pleno conocimiento tanto del ambiente como del problema que estamos investigando. A pesar de ello, se recomiendan algunos tamaños de muestra que son comunes, que pueden irse clasificando dependiendo del tipo de estudio. Así, por ejemplo, podríamos mencionar estudios etnográficos culturales. Se recomienda 30 a 50 casos para conformar la muestra. Si es un estudio etnográfico básico, se recomienda la participación de 12 personas. Si es fenomenológico, 10 casos. Si es una teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, de 20 a 30 casos. Y así, sucesivamente podríamos ir haciendo recomendaciones dependiendo del tipo de estudio que se esté estudiando. En una investigación cualitativa, la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme va avanzando el proceso, se pueden agregar otros tipos de unidades o inclusive se pueden agregar unidades de diferente naturaleza. El investigador tiene la libertad de poder elegir las más convenientes. En todo caso, si es necesario reformular la muestra, se entiende que la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible agregar casos que no habíamos contemplado o excluir otros que sí teníamos en mente. Existen diferentes tipos de muestreo cualitativo. Está el muestreo de participantes voluntarios, el muestreo de expertos, el muestreo de casos de tipo, el muestreo por cuotas, que son los más comunes, y también existen otros que son menos utilizados, pero que también pueden mencionarse: las muestras diversas o de máxima variación, las muestras homogéneas, las muestras en cadenas, las muestras de casos extremos, las muestras por oportunidad, las muestras confirmativas, las muestras por conveniencia, etc. Cada una de ellas con sus particularidades y características específicas. Independientemente de en qué momento o cuándo ocurre el muestreo inicial, podríamos decir que el muestreo puede hacerse antes o después de la recolección de datos. Cualquiera de las dos fases en la que nos encontremos, siempre deberemos intentar responder a la interrogante: ¿cuál es la intención de la investigación? Así, por ejemplo, si es antes de la recolección de datos, pues podrían existir intereses como, por ejemplo, desarrollar diversas perspectivas, generar una teoría o hipótesis nueva, describir un subgrupo en profundidad, describir algo problemático o aclarar casos, etc. O bien, si lo hacemos después de la recolección de los datos, podríamos o desearíamos quizá tomar ventaja de una situación, localizar casos indispensables, explorar para confirmar o desaprobar hallazgos iniciales, etc. Es importante que en el momento que usted esté realizando su muestreo de investigación, trate de encajar el objetivo de la investigación dentro del mapa que ofrece el libro de texto en el capítulo 13. Para finalizar esta presentación, se presentan 3 preguntas a las cuales le ruego por favor busque la respuesta correcta. La primera pregunta es: ¿cuáles son los pasos del proceso de investigación cualitativa? En segundo lugar, ¿por qué se dice que la investigación cualitativa es artesanal? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de muestreo que es útil cuando nos interesa evaluar características, grupos
o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos? Le agradezco mucho su atención, espero poder estar con usted en la próxima clase virtual.